Bueno, buenos días estimados estudiantes. Vamos a iniciarnos. Bienvenidos. Buena semana. Espero que estén bien sus familias. Eh, bueno, ya casi terminando el curso, chicos. Afortunadamente, ¿cómo les fue con su examen, con su laboratorio presencial, chicos? ¿Qué comentarios tienen del laboratorio presencial, chicos? A ver, chicos, nadie tiene alguna observación del laboratorio presencial. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Qué piensan? A ver. Nadie tiene ganas de hablar. Buenos días, Nick. Buenos días. Pues la verdad es que fue una experiencia bastante bonita. Es bastante genial poder, o sea, hacer ya cosas prácticas y, o sea, usar cosas que hablamos en clase, como en el caso de la práctica presencial de la semana pasada, si no estoy mal. Pues utilizamos el reflujo, lo que usted nos había explicado. Entonces pues es muy diferente verlo a un video que uno tener que como instalar el aparato y hacerlo. Pues sí, es que eso es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Tanto ingenieros químicos como ingenieros de alimentos necesitan tener esa experiencia, ¿verdad? Que cuando estén trabajando la van a tener que hacer, ¿verdad? Entonces, realmente, pues eso ha sido una desventaja de la virtualidad, pero gracias a Dios ya están cambiando los aires y primero Dios ya el otro año ya se conocen con sus compañeros y con sus profesores, ¿verdad, chicos? Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces empezamos, chicos. Entonces, ahí se acuerdan de que el día jueves pues tenemos nuestro examen corto. Bueno, entonces vamos a continuar con los disacáridos, jóvenes. Pues como su nombre lo dice, quiere decir de que van a estar formados de dos monosacáridos. En el caso vamos a ver primero la maltosa y celobiosa, que son bastante parecidos, ¿verdad? Y por ello los vemos en el mismo bloque. A ver, léame por favor, Andrés. La maltosa y celobiosa son azúcares productores. Sufren de butarotación, pues poseen en una de sus miembros hidroxilo alfa o beta. La celobiosa no puede ser digerida por los humanos y no puede ser fermentada por levaduras. La maltosa, sin embargo, se digiere sin dificultad y se fermenta rápidamente. La celobiosa es fermentada por la enzima emulsina de almendras amargas para uniones beta-glucosídicas y la maltosa por la enzima maltasa para uniones alfa-glucosídicas. Entonces se dan cuenta que la maltosa pues es parte esencial de la cerveza, ¿va, jóvenes? Y la cerveza pues sí se puede fermentar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está la gran diferencia entre la celobiosa y la maltosa. Entonces la maltosa pues tiene un enlace glicosídico que es alfa, en este caso 4 alfa, ¿verdad? En cambio, la celobiosa, pues, es de origen vegetal, pero está íntimamente relacionada con lo que es la celulosa. Este enlace no lo podemos procesar en nuestro organismo, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener ese concepto tan importante que solamente por el enlace glicosídico, si está en posición alfa, lo podemos romper
los humanos y los mamíferos, y los que están en posición ecuatorial, o sea beta, no los podemos procesar. Por supuesto, los únicos que pueden procesar ese tipo de enlaces pues son los rumiantes, ¿verdad? Que tienen 4 estómagos y que pueden procesar lo que son la glucosa de la celulosa. Pero ellos tienen 4 estómagos y uno de los estómagos tienen enzimas para poder hacer ese rompimiento. Pero nosotros normales mamíferos pues solo tenemos un estómago y no tenemos esas enzimas. Entonces por eso que por lo general cuando nosotros consumimos hierbas y todo eso normalmente pues prácticamente no se procesa, ¿verdad? Y por eso las dietas vegetarianas pues tienen que tener cuidado de adquirir muchos de los nutrientes de otras sustancias, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, de la carne, ya sea de pollo, de pescado o de ganado, obtenemos muchas de las proteínas, ¿verdad? Entonces nuestra dieta es muchísimo más rica en lo que son elementos que necesitamos para nuestros procesos bioquímicos. Bueno, entonces por ejemplo acá tengo, si se dan cuenta ustedes, la maltosa o celobiosa, se dan cuenta eh, eh, que el enlace pues puede ser, en este caso, beta. Se dan cuenta que aquí tengo el anómero beta. Entonces acá, se dan cuenta que aquí estamos hablando de la segunda molécula de la glucosa, ¿va? Porque este enlace ya sabemos que es beta, se dan cuenta que está ecuatorial. Entonces, ahora, en este caso, podemos nosotros, se dan cuenta que aquí se rompe el enlace hemiacetálico y se regenera lo que es el aldehído, ¿verdad? Y entonces acá se dan cuenta ustedes que estamos pasando, esta sería la reacción de mutarrotación, ¿verdad? Estamos pasando el OH a posición ecuatorial, la estamos pasando a posición ecuatorial. Ya sabemos que la mayor proporción va a estar en beta porque la posición OH en ecuatorial es más estable que la OH en posición axial. Esa sería lo que es la reacción de mutarrotación. Entonces se dan cuenta que la mutarrotación pues no se da con el enlace glicosídico, ¿va? Porque aquí no tiene chance, pero el enlace que tenemos aquí hemiacetálico sí puede tener lo que es el equilibrio entre alfa y beta, ¿ok? Entonces acá podemos ver que en el nombre, yo no les voy a preguntar el nombre, pero sí tienen que tener el concepto que el enlace 1,4 alfa es axial y el 1,4 beta es ecuatorial. Eso sí es importante que lo tengan claro. Bueno, entonces ahí tenemos el proceso de metarotación que van a transformar el anómero beta. Se dan cuenta que por eso que se llama este carbono anomérico, porque es el carbono que forma el aldehído. Y a este sería anómero beta y al otro en posición axial se le llamaría anómero alfa. Bueno, a ver, léame por favor, Cintia. Lactosa. Se encuentra en la leche humana y en la de vaca. Es un azúcar reductor presente mutarrotación debido a que la molécula de glucopiranósido tiene un OH beta. Está unida por un enlace glicosídico beta entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de la glucosa. Por hidrólisis ácido produce D-galactosa y D-glucosa. Ok, entonces aquí lo que tienen que tener claro es de que también es un disacárido, pero acá tiene dos diferentes monosacáridos. Tiene la galactosa y tiene la glucosa. En este caso, el enlace glicosídico lo está formando la galactosa con la glucosa y el enlace que queda libre, el enlace hemiacetálico sería en la glucosa. ¿Ok? Entonces, es un azúcar reductor, ¿por qué? Porque tiene aldehído aquí en la punta. Entonces, acá con el reactivo de Fehling o con el reactivo de Benedict me tiene que dar un precipitado café rojizo. ¿Ok?
Bueno, entonces, miren pues, ojo, lo que tienen que saber es que primero va la galactosa y después la glucosa. Se dan cuenta que la diferencia entre la galactosa y la glucosa es el carbono 1, 2, 3, 4, que el OH lo tiene en posición axial. En cambio, lo que tiene la glucosa lo tiene en posición ecuatorial. Y por eso, de las aldohexosas, la más estable es la glucosa, porque resulta que la glucosa tiene todos los OH en posición ecuatorial. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y por eso es más probable o es más estable que se forme la glucosa a todas sus diasterómeros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir entendiendo ya a nivel de estabilidad. Bueno, entonces ahora la galactosa está unido con un enlace glicosídico 1 alfa, 1 beta, se dan cuenta, 1 4 beta. Entonces, por eso es el problema que tenemos nosotros para procesar la lactosa. Y por eso hay muchos que tienen problemas con la lactosa. Nosotros cuando somos bebés, en nuestro tracto digestivo no tenemos casi nada. Entonces por eso es importante que la mamá amamante al hijo, porque al principio la mamá segrega un líquido viscoso amarillento, ¿verdad? Que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, ahorita lo acaba de recorrer, no sé si sabe cómo se llama ese líquido, calostro. Ese calostro es una mezcla de enzimas que van a ayudar al bebé para poder asimilar lo que es la leche. Porque normalmente nosotros no tenemos ninguna enzima que me rompa el enlace beta. Entonces por eso es de que los niños pueden tomar leche y no les causa daño. Pero ahora ustedes pueden notar que algunos niños no tienen tolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque parte, ya sea que no le dieron calostro a su mamá, o ya sea que la enzima no se fijó en el tracto digestivo y por eso tienen que tomar leche deslactosada. También las personas que no han consumido leche desde pequeños, esa enzima se pierde y entonces es el caso particular, yo tengo problemas con la lactosa. Entonces yo tengo que tomar leche deslactosada. Entonces ahí la importancia de que las mamás les den de mamar desde el inicio a sus hijos, si pueden, por supuesto. ¿No desea alguna duda, alguna inquietud? Entonces, la leche deslactosada, pues es la leche natural y le agregan la enzima lactasa. Entonces, la enzima lactasa lo que va a hacer, va a romper el enlace 1,4 y me va a dar una molécula de galactosa y una molécula de glucosa. Entonces, por eso, los que han probado las dos leches, resulta que la leche natural es menos dulce que la leche deslactosada. ¿Y por qué es? Porque nosotros ya rompimos el enlace de la lactosa y tenemos una molécula de glucosa. Y por eso es de que se siente la leche deslactosada más dulce. Bueno, ahora vamos a ver el otro importante disacárido, que es la sacarosa. A ver, léame por favor, Dulce. Sacarosa, azúcar de mesa. Los compuestos químicos más abundantes en el mundo y es uno de los más conocidos por tiempo. Bueno, no se le entiende, Dulce. A ver, pruebe Emily, por favor. Sacarosa, azúcar de mesa, los compuestos químicos puros más abundantes en el mundo. Es uno de los más conocidos por quienes no son químicos, sea azúcar de caña, 20% en peso, o azúcar de remolacha, 15% en peso, y que está refinada o no. Todo el azúcar de mesa es sacarosa. Por hidrólisis produce una molécula de glucosa y otra de fructosa. La mezcla 1,1 de glucosa y fructosa con frecuencia se le llama azúcar invertida, ya que cambia signo de rotación óptica, se invierte. Durante la hidrólisis de la sacarosa
alfa de más de 66.5 de gramos a una mezcla de glucosa, que es más alfa de D es igual a 52.5, dividido fructosa de menos 92.4 grados, igual al total de menos 22.0 grados. Algunos insectos como las abejas tienen enzimas llamadas invertasas que catalizan la hidrólisis de sacarosa a una mezcla de glucosa más fructosa. En efecto, la miel es principalmente una mezcla de glucosa, fructosa y sacarosa. Ok, entonces se dan cuenta ustedes que es importante para el que produce la azúcar de mesa obtener sacarosa. Si ustedes obtienen glucosa, eso ya es pérdida, porque la glucosa es soluble y la sacarosa es insoluble, ¿verdad? Entonces, en un ingenio, lo que ustedes quieren obtener es sacarosa, ¿ok? Una cosa importante de esto es que la sacarosa es una azúcar no reductora, ¿verdad? ¿Y por qué es una azúcar no reductora? A ver, jóvenes, ¿quién me puede decir por qué es no reductora la sacarosa? Según la estructura que tenemos acá abajo. La sacarosa está formada por una molécula de glucosa, que es el que forma el enlace glicosídico, y una molécula de fructosa. Entonces, ¿por qué esto es un azúcar no reductora? A ver quién se le ocurre, jóvenes. Eso es importante. A ver quién se le ocurre por qué no es un azúcar no reductora. A ver, pues chicos. Y se dan cuenta de que cuando tenemos nosotros la glucosa, cambia lo que es el valor de la actividad óptica. Y cambia de un signo positivo a un signo negativo. Y por eso que se llama, que se invierte, por eso que se le llama azúcar invertida. Jóvenes, es la fructosa, no tiene aldehído porque es una acetona. Entonces, la acetona no va a reaccionar con Felin porque los únicos que reaccionan con Felin son los que tienen aldehídos. Entonces, supuestamente, nosotros lo que quisiéramos en el ingenio es obtener o no obtener azúcares reductores, porque eso significa de que se hidrolizó la sacarosa. Eso es por eso en el laboratorio de azúcar en los ingenios siempre estamos revisando la cantidad de azúcares reductores, porque eso indica la cantidad de azúcar que se hidrolizó, ¿verdad? Entonces es muy importante, y eso quiere decir de si se hidroliza, porque la hidrólisis puede hacerse por medios químicos y por medios bacteriológicos. Como vieron ahí, las abejas segregan estas invertasas y producen el rompimiento de la sacarosa. Entonces, en el ingenio, en donde son los tanques donde trabajan los ingenieros químicos y pueden trabajar los alimentos, ahí no debe haber ninguna bacteria que pueda romper el enlace glucosa-fructosa, porque si no estamos perdiendo azúcar y está bajando nuestro rendimiento y está bajando nuestra ganancia. Entonces se dan cuenta de que entonces la glucosa es la que está formando el enlace glicosídico, ¿verdad? O sea, el enlace acetálico, y ahora acá el que está formando el enlace hemiacetálico es la acetona, ¿ok? Entonces, a ver, no es un azúcar reductor y no presenta mutarrotación debido a su estructura, que es lo que estamos analizando ahora. Como la fructosa es una cetosa, pues no puede formar, no es un aldehído, por lo cual no va a reaccionar. Bueno, acá tenemos una reacción de monometilación. Se dan cuenta de que tengo lo que es un azúcar reductor, ¿verdad? En este caso pues sería la glucosa. Le agrego lo que es el metanol en medio ácido y se me monometila el OH anomérico, ¿verdad? Se me forma el metóxido. Aquí esto significa de que este va a ser menos reactivo
que este, porque acá tiene un OH, ahora aquí tiene un metóxido. Se dan cuenta que me puede dar en posición alfa y me puede dar en posición beta. Ahora puedo hacer una polimetilación al agregar sulfato de metilo en hidróxido de sodio y se dan cuenta ustedes de que se me metilan todos los OH. Entonces, en este caso, la molécula metilada pues es muchísimo más estable que la molécula original. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es protegiendo de reacciones los OH. Porque acuérdense ustedes que los OH son bastante reactivos y energéticos. Bueno, a ver, léame, Jairín, por favor. La síntesis en el laboratorio de los glicósidos puede ser difícil debido a los numerosos grupos OH en la molécula de azúcar. Un método que es particularmente adecuado para la preparación de glicósidos de glucosa involucra el tratamiento de pentadetato de glucosa con HDR, seguido por la adición de alcohol apropiado en la presencia de óxido de plata, llamada reacción de Quine-Conner. La secuencia involucra la formación de un bromuro de piranotilo seguida por la sustitución nucleofílica. Por ejemplo, la metilalbutina, un glicósido de las ceras, ha sido preparada por la reacción de bromuro de tetracetil de glucopiranotilo con P-metobifenol. Entonces, miren pues, acá se dan cuenta de que tengo el pentaacetil de beta de glucopiranósido. O sea que aquí tengo un grupo acetilo, ¿verdad? Ya saben ustedes que el grupo acetilo pues es este, ¿no? Este sería el grupo acetilo, es lo que está unido al alcohol. ¿Se acuerdan que eso lo podemos lograr con anhídrido acético? Bueno, entonces, fíjense pues, yo tengo el pentaacetil beta de glucopiranoso porque está en posición ecuatorial, le agrego ácido bromídrico, entonces el único que me va a sustituir es el acetato anomérico, ¿verdad? Porque ese está en equilibrio entre formar el hemiacetal y formar el aldehído. Bueno, entonces por eso va a ser más fácil sacar este acetato, ¿verdad? Que cualquiera de los demás. Entonces se dan cuenta que me sustituye a lo que es el carbono anomérico, ¿ok? En este caso, se dan cuenta que el bromo me quedó en posición beta, perdón, en posición alfa, o sea, posición ecuatorial, porque la sustitución debe ser al contrario, este estaba en ecuatorial, entonces por eso es de que me queda aquí en posición axial. Bueno, entonces luego agrego, se dan cuenta, el fenol con plata, primer paso, luego agrego hidróxido de sodio y agua y formo el enlace glicosídico acá, miren, con un fenol. ¿Qué les parece? ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Pues desactivé todos los alcoholes, ¿verdad? Al formar el acetato. Y luego, pues como el anomérico viene de una formación de hemiacetal, pues está en equilibrio entre la formación entre un aldehído y un hemiacetal. Entonces por eso es de que reacciona más este anomérico que cualquiera de los otros. Y entonces luego ya de que sustituí este por bromo, pues ya puedo sustituirlo más fácilmente por cualquier otro sustituyente. En este caso lo sustituí por un fenol, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos? Se dan cuenta que cuando hice esto hice una hidrólisis, se dan cuenta, todos los acetatos los rompí. Ahora, lo único que me queda duda acá es lo siguiente. A ver, ¿qué error miran en este grupo? ¿Miran algún error? Está bien. ¿O está bien? ¿Miran algo raro?
Porque miren qué fue lo que agregaron acá. Esto supuestamente ¿qué es? ¿Eso qué es? Pues chicos, despertemos, pues. Es un fenol. Es un fenol. Bueno, ¿y el sustituyente tienen un fenol ahí o qué tienen? ¿Se dan cuenta que ahí no tienen un fenol? Lo que tienen que es, supuestamente lo que deberían haber ingresado ahí para que les dé esto sería un metóxido en posición para. Pero ya agregaron a un metóxido o no. Entonces en realidad ese metóxido que tienen en posición para no tiene por qué estar ahí, jóvenes. Solo sería el fenol, pues, nada más. No sé qué pasó con mi estimado McNeary. Bueno, vamos a ver la formación biológica de ésteres con la fosforilación. Esto ya es pues parte de bioquímica, ¿va, jóvenes? Entonces, a ver, léame Jason, por favor. En los organismos vivos, los carbohidratos no solo se encuentran en forma libre, sino también unidos a través de sus centros anoméricos a otras moléculas como lípidos, glicolípidos o proteínas y coproteínas. Ok, entonces se dan cuenta que ya a nivel bioquímico las moléculas no se encuentran solo un grupo funcional. Entonces miren qué es lo que pasa acá. Tenemos la glucosa. Miren, la glucosa normal, en este caso sería la beta, porque tiene el OH en posición ecuatorial. Entonces miren qué es lo que pasa. Reacciona con el UTP, que es el 5-trifosfato uridina. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que pasa? Pues se forma una fosforilación. Se dan cuenta que se forma uno de los fosfatos, se rompe y miren, y forma el enlace, o sea que están sustituyendo al hidrógeno. ¿Ok? Y esto acá se dan cuenta de que entonces ya me queda la unión entre la UTP y lo que es la glucosa. Entonces se llama fosfato de glucosílico. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí formó el fosfato. Bueno, entonces luego de esto, ¿qué es lo que tenemos? Se dan cuenta de que se va a unir toda la molécula, o sea que acá se perdió un fosfato, ¿me? Se dan cuenta que se perdió un fosfato, aquí tienen tres, se perdió un fosfato, y entonces ahora se dan cuenta que puede ser este UETP significa tri, y este UEDP significa di. Entonces ahora solo tienen dos fosfatos. ¿Ok? Entonces este complejo luego reacciona con una proteína y el UDP sale y me queda ahora, en lugar de estar unido con el fosfato, me queda unido a una proteína. ¿Se dan cuenta cómo se dan los intercambios acá de grupo funcional? Entonces este enlace con proteína pues me va a dar otro intermediario para la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ahora acá normalmente los fosfatos, los intercambios de fosfatos tienen que ver con procesos energéticos. Entonces acá, fíjense pues, el proceso de ATP a ADP, el ATP tiene más energía que ADP. O sea que la energía del enlace de ATP me lo está pasando a la formación del D-glucósido. Cuando pierde otro fosfato, pues la energía la está donando, ¿verdad? Y al reaccionar con lo que es la proteína, me va a quitar un fosfato y me va a formar la unión entre la proteína y la glucosa. Y va a formar un enlace o proteína. Entonces, estos son los intercambios a nivel bioquímico que nos dan la energía para poder sintetizar todos los compuestos que necesitamos a nivel de vida, ¿verdad? Entonces se dan cuenta acá, pues es un son intermediarios energéticos que me van generando otras sustancias.
Bueno, vamos a ver las oxidaciones de los carbohidratos. Aquí vamos a entrar a lo que son reacciones. Vamos a ver la oxidación con agua de bromo y me van a formar los ácidos aldónicos. A ver, léame Lilian, por favor. Aunque las reacciones de Tollens y de Helling sirven como pruebas útiles de azúcares reductores, no dan buenos rendimientos cuando se trata de producir ácidos aldónicos, ya que las condiciones alcalinas descomponen el carbohidrato. Entonces, fíjense pues, las pruebas de Tollens y Helling son buenas para identificación, pero con fines de reacción son un poco rendimiento. Por lo cual, por eso nosotros usamos el agua de bromo para hacer ese cambio. Entonces, miren pues, acá tengo yo el ácido, en este caso el aldehído, que sería la de glucosa, le agrego agua de bromo y me da la oxidación de lo que es el aldehído a ácido carboxílico. Entonces ahora a estos ácidos que vienen de lo que son los carbohidratos se le denomina ácidos aldónicos. Entonces en este caso, miren, sería la de glucosa me va a dar un origen al ácido D-glucónico. ¿Ok? Se dan cuenta que el nombre tiene que ver. Y el ácido D-glucónico, ¿qué va a hacer? Va a hacer la oxidación del ácido carboxílico. Se dan cuenta que solo oxidé el aldehído. Bueno, acá por ejemplo igual, miren, tengo la D-manosa, le agrego bromo en agua, ¿qué es lo que voy a obtener? El ácido D-manónico. Únicamente me oxidó el carbonilo a ácido carboxílico. Como es en medio neutro, pues lo que obtengo es el ácido. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, chicos? Miren, la ciencia de todos los carbohidratos es una cosa aparte, jóvenes. Y por eso cuando miren ustedes bioquímica es una área completamente diferenciada, ¿va? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Bueno, entonces, la reacción es específica para aldosas. El bromo acuoso no oxida cetosas. Entonces se dan cuenta que, por ejemplo, la fructosa no puede oxidar a la cetosa, porque acuérdense que lo único que se pueden oxidar son los aldehídos. Ahí está la respuesta clave, ¿verdad? Solo los aldehídos pueden oxidarse. Las cetonas no. Bueno, vamos a ver la oxidación con ácido nítrico diluido en caliente. Lo que me va a formar son los ácidos aldáricos. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno, a ver, léame Luis David. Si se utiliza un agente oxidante más poderoso como lo sería HNO3 diluido en caliente, las aldosas se oxidan hasta ácidos dicarboxílicos, llamados ácidos aldáricos. Ambos grupos, el CHO en C1 y CH2OH terminal, se oxidan en esta reacción. Ok, entonces miren la diferencia entre los ácidos aldónicos. En el caso de los ácidos aldónicos, solo se me está oxidando el aldehído. Pero los ácidos aldáricos se me oxida tanto el aldehído como el alcohol terminal. Entonces se dan cuenta ustedes de que se me forman dos ácidos carboxílicos, tanto donde estaba el aldehído como estaba en donde estaba el ácido terminal, o sea, el primario, jóvenes, porque los ácidos primarios se me van a oxidar a ácidos carboxílicos. En este caso, el ácido nítrico es un agente oxidante más fuerte que el bromo. El bromo sería un agente oxidante débil, por lo cual por eso solo me oxida al aldehído. Entonces se dan cuenta ustedes que acá yo tengo la oxidación tanto del carbono 1 como del carbono del CH2. ¿Ok? Tengo la D-glucosa y lo que se me va a formar es el ácido glucárico, ¿verdad? Ahora, si yo tengo la galactosa, miren ahora, el nombre común sería ácido músico, ¿verdad? Se dan cuenta que los dos, tanto el carbono del carbonilo como el carbono del CH2 se me oxidan, ¿ok? Y aquí es donde vamos a tener la famosa prueba de lo que hacía Fischer para determinar que cuando son enantiómeros y yo oxido los dos, tanto el carbono del
aldehído como el carbono del CH2, me va a dar una mezcla racémica. Entonces no me va a dar actividad óptica. Bueno, a ver, léame por favor, María Fernanda. El D-glucitol, el alditol de la D-glucosa, es una sustancia que se encuentra natural en muchos frutos. Se utiliza con el nombre alterno de D-sorbitol como endulzante artificial y sustituto del azúcar en los alimentos. Entonces, en muchos alimentos nos venden el D-sorbitol como agente edulcorante, o sea, endulzante, ¿verdad? Pero el sorbitol también tiene otros problemas que pueden causar a nivel del humano, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el análisis de reactivo de Tollens, Benedict y Fehling. A ver, léame por favor, María Elisa. Como otros aldehídos, las aldosas se oxidan con facilidad y producen los ácidos carboxílicos correspondientes, que se denominan ácidos aldónicos. Las aldosas reaccionan con el reactivo de Tollens, que es Ag en NH3 acuoso, con el reactivo de Fehling, que es Cu más 2 en tartrato de sodio medio acuoso básico, o con el reactivo de Benedict, que es Cu más 2 en citrato de sodio acuoso, y producen azúcar oxidada y el ion metálico reducido. Las tres reacciones sirven como pruebas químicas sencillas de los azúcares reductor porque el azúcar reduce al oxidante. Ok, o sea que tienen enlaces aldehído, jóvenes, eso es lo que tenemos que tener claro. Bueno, vamos a ver la reacción de Tollens. Entonces la reacción de Tollens, se dan cuenta ustedes que acá tengo el equilibrio entre la forma N-acetálica y la forma original, ¿verdad? Que es un aldehído. Entonces acá el diamín plata lo que va a hacer es de que va a reaccionar con el aldehído para darme un ácido y el espejo de plata. Aquí no me da el ácido porque el medio es amoniacal, o sea, es hidróxido de amonio. Y por eso lo que me da acá no es el ácido, sino que la sal de amonio, ¿verdad? Ahí está mal, porque acá debería estar no el ácido. Y esos son los pequeños detalles que después los confunden a ustedes. O sea que acá lo que tendría que haber es la sal de amonio, que no la pusieron ahí, ¿verdad? O sea, este hidrógeno no debería estar, sino debería estar NH4, porque se neutralizó. Se va a formar la sal de amonio. Entonces, el espejo de plata, podemos ver ahí, cabal, lo que les había mencionado. Si es un aldehído, si es un azúcar reductor, me va a dar lo que es el espejo de plata. Si es una cetona, como en el caso de la fructosa, me daría una solución clara. Esas son las dos diferencias. Vamos a ver la reacción de Fehling. Entonces la reacción de Fehling, se dan cuenta que es cobre más 2 más un complejo cuprotartrático, ¿verdad? Con el tartrato es el reactivo que utilizamos para el de Fehling. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar un precipitado café rojizo de óxido de cobre 1. Y entonces, se dan cuenta ustedes que quiere decir de que si hay azúcares reductores, o sea, si hay aldehídos, entonces va a dar un precipitado de color rojo, café rojizo. Y ahora la Benedict es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos un complejo cuprocítrico, ¿verdad? Porque utilizamos ácido cítrico. Entonces, igual me va a dar un precipitado rojo, café rojizo, si hay presente aldehídos. Entonces acá tengo la prueba positiva de Fehling, se dan cuenta que se pone la reacción café, acá podemos ver, ¿va? Este sería tanto el reactivo de Fehling como el reactivo de Benedict, es así de color azul, ¿verdad? Y si reacciona se forma este precipitado café rojizo. Eso quiere decir de que hay presente azúcares reductores.
lo que quiere decir de que hay azúcares que tienen aldehídos, o sea que son aldosas. Bueno, ahora miremos la fructosa, azúcar reductor a pesar de ser cetosa. Miren pues, es que esos son los las rutas que nosotros no sospechamos, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, miren, pues yo tengo la fructosa, no debería darme positivo el azúcar reductora porque es una cetosa. Entonces miren, pues acá tengo la D-glucosa. Miren, la D-glucosa puede sufrir una reacción de eliminación para formarme un alqueno en el carbono 1 y 2 al perder un OH. Bueno, entonces miren ahora qué es lo que pasa. Al perder un OH puede perder el OH de acá arriba, o sea el del carbono 1, o puede perderme el OH del carbono 2. Si pierde el OH del carbono 1 me da la fructosa, y si pierde el OH del carbono 2 me va a dar la manosa. Entonces se da cuenta que en los procesos de equilibrio tanto está de la glucosa, tanto está la de fructosa como está la de manosa. Y estos equilibrios están en equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la de fructosa puede cambiar a este alqueno y este alqueno puede cambiar y me da de manosa. Y por eso la de fructosa no se puede dar como agente edulcorante para personas que tienen problemas de diabetes, porque el problema de la diabetes es el exceso de lo que es la glucosa. Se dan cuenta que puede formar la de manosa o también puede formar la de glucosa. Entonces, los diabéticos deben tener control de la glucosa. Entonces, aunque ustedes consuman fructosa como agente edulcorante o agente endulzante, esa fructosa puede cambiar a glucosa, que sería el problema para un diabético. Entonces, normalmente los edulcorantes son compuestos que no son carbohidratos, ¿verdad? Para evitar esos problemas. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon. La reducción ocurre debido a que la fructosa se isomeriza fácilmente a una aldosa en una disolución básica por una serie de desplazamientos tautoméricos cetoenólicos. Ok, ¿se acuerdan que precisamente esas son las reacciones que estamos viendo ahí, la tautomería cetoenol? Bueno, vamos a ver la reducción de monosacáridos. O sea que aquí vamos a agregar hidruros. A ver, léame por favor, Mayra. Al tratar un monosacárido con NADH4, se reduce a un polialcohol que recibe el nombre de alditol. La reducción tiene lugar en la forma de cadena abierta presente en equilibrio del hemiacetal del aldehído cetona, aunque en cualquier momento solo hay una cantidad pequeña de la forma de cadena abierta. Por el equilibrio químico, según desaparezca el abierto, se abrirá más cíclica. Entonces, miren pues, acá, ¿cuál es la reacción de la reducción? En este caso, se dan cuenta que tenemos la beta de glucopiranosa porque está el OH en posición ecuatorial. Bueno, entonces está en equilibrio con la cadena abierta, que sería la de glucosa. El NVH, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a hidrogenar el carbonilo. ¿Se acuerdan de que la forma piranosa y la forma abierta están en equilibrio? Entonces, supuestamente el NVH4 va a reaccionar con el carbonilo. ¿Para qué? Para formarme un alcohol primario. ¿Ya? Entonces, supuestamente la forma en medio acuoso, la más estable, es la forma hemiacetálica. Pero por el principio de Le Chatelier, si yo comienzo a reaccionar una molécula de cadena abierta con el borohidruro, entonces tiene que moverse el equilibrio hacia la formación de la cadena abierta. Entonces, luego de eso, transformo yo el carbonilo a alcohol primario
y se dan cuenta que a este se le denomina deglucitol o desorbitol, que es lo que decíamos, que esta sería un sustituyente de lo que es el azúcar, ¿verdad? Se dan cuenta de que en caso de este pues no tiene el aldehído. Entonces deglucitol o desorbitol, o se llama alditol, ¿verdad? Se dan cuenta que aquí ya no habría un aldehído, no, que solo habría OH. O sea que esto no podría funcionar como la glucosa, pues porque la glucosa es una aldohexosa. Vamos con la formación de osazonas. ¿Ok? A ver, léame por favor, Miguel Ángel. Como todo aldehído, las aldosas reaccionan con fenilhidracina para generar fenilhidrazonas. Si se emplea un exceso de fenilhidracina, la reacción continúa hasta dar productos conocidos como osazonas, que contienen 2 residuos de fenilhidracina por molécula, mientras que una tercera molécula del reactivo se convierte en anilina y amoníaco. No está claro cómo se oxida el grupo OH. Entonces, fíjense pues, para formar las osazonas yo debo agregar un exceso de fenilhidracina. Se dan cuenta que en el caso de las aldohexosas yo tengo un aldehído y tengo un alcohol en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Ok? O sea, toda la lactosa, la galactosa, la glucosa, la manosa, la fórmula es así: carbono 1 aldehído, carbono 2 alcohol. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que se forma la osazona. Se dan cuenta de que la formación de lo que es en este caso sería la fenilhidrazona del ácido carboxílico del aldehído, pues es lo normal que nosotros miremos, ¿no? Que se me forma la fenilhidrazona. Pero debido a las reacciones internas, también el carbono 2 puede transformarse en lo que es otra acetona. ¿Y eso por qué es? Por lo que es el equilibrio tautomérico, ¿verdad? Entonces, por eso es que se me puede formar acá otro enlace imina con otra molécula de fenilhidracina. Por eso es que aquí tienen 3 moléculas. Supuestamente ustedes deberían de utilizar solamente una. O sea que están echando exceso de fenilhidracina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se me forma tanto en el carbono 1 como en el carbono 2, se me forma la fenilhidrazona. Y a eso se le denomina osazona. ¿Ok? Entonces se dan cuenta ustedes que acá podemos ver cómo es el proceso. Cuando se regenera lo que es el aldehído, se dan cuenta que aquí me quedó una acetona, ¿ya? Entonces la osazona, lo que pasa, o sea que aquí estoy hidrolizando la osazona, voy a obtener el carbonilo en carbono 2. Se dan cuenta que antes yo tendría en el carbono 2 un alcohol, ¿verdad? O sea que estoy transformando mi aldosa a una cetosa, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo con esto. Bueno, entonces, ojo, debo tener exceso de fenilhidracina, me va a reaccionar el carbono 1 y carbono 2 formándome la fenilhidrazona, y a eso se le denomina osazona. Luego, yo puedo hidrolizar la osazona para formar la ozona, que sería aldehído con en el carbono 2 una acetona, ¿verdad? A eso se llama ozona. Bueno, a ver, léame, Stuart, por favor. Fischer descubrió que la formación de osazonas no solo era útil para la identificación de carbohidratos, sino también para la determinación de sus configuraciones, lo que es mucho más importante. Así podemos hacer reaccionar efímeros con fenilhidracina y nos tendría que generar la misma osazona, debido a que la reacción solamente modifica el carbono 1 y 2, todos los demás los deja iguales. Entonces fíjense pues qué interesante lo que hizo mi estimado Fischer. Fíjense pues qué fue lo que hizo.
Pues nosotros sabemos que los epímeros normalmente, cuando estamos hablando de carbohidratos, es la diferencia del carbono 2, tienen el OH uno hacia la izquierda y el otro, perdón, uno hacia la derecha y el otro a la izquierda. Pues entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos la reacción de osazona? Entonces se da cuenta que como la osazona, cuando echamos en la fenilhidracina en exceso, me va a reaccionar el carbono 1 y el carbono 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la osazona que yo obtengo cuando yo tengo únicamente la variación del OH del carbono 2, voy a obtener la misma osazona, ¿verdad? Todos los demás OH van a estar iguales. Entonces quiere decir de que en este caso, cuando yo mido en lo que es el polarímetro este compuesto, me va a salir con la misma actividad óptica, y los originales tienen diferente actividad óptica. ¿Qué les parece? Entonces así Fischer descubrió que los epímeros, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la glucosa, la manosa es su epímero. Entonces estos dos darían la misma estructura, o sea, la misma osazona. Entonces así pudieron determinar que cuando son epímeros, en este caso la glucosa y la manosa, me van a dar la misma osazona. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Andrés. Entonces la más glucosa y el más manosa nos darían la misma osazona. Solo varía la posición del hidroxilo del carbono número 2. Ok, se dan cuenta qué bonito eso. O sea que todos los epímeros me van a dar la misma osazona. Solo me va a variar el carbono 1 y carbono 2. Como se formó la osazona, todos los demás OHs van a salir iguales. Vamos a ver polisacáridos, glicosílicos naturales y aminoazúcares. Vamos a ver el almidón, que es uno de los principales para nosotros. A ver, léame, Cintia, por favor. El almidón se halla en forma de gránulos de tamaño y forma característicos de la cual se le obtiene. Cuando los gránulos están intactos, son insolubles en agua fría. Si se rompen su membrana exterior al ser molido, estos gránulos se hinchan en el agua fría y forman un gel. Cuando se tratan los gránulos enteros con agua tibia, se difunde a través de sus membranas en parte soluble del almidón. En agua caliente se hincha a tal extremo que revienta. Ok, entonces se dan cuenta cómo extraemos nosotros el almidón, ¿verdad? Por medio de esa extracción en caliente. A ver, léame por favor, Dayan. El almidón contiene generalmente alrededor de un 20% de una fracción soluble en agua, llamada amilasa, y un 80% de una insoluble, denominada amilopectina. Ambas fracciones parecen corresponder a dos carbohidratos diferentes de peso molecular elevado y formulado C6H10U5. Ok, o sea, se dan cuenta que el insoluble, por supuesto, va a tener un mayor peso molecular, por lo cual es más insoluble en agua, y el soluble, pues, va a tener menor peso molecular. A ver, léame, por favor. A ver, Emily. Por tratamiento con ácido o por la acción de enzimas, los componentes del almidón hidrolizan lentamente dando sucesivamente dextrina, mezcla de polisacáridos de bajo peso molecular, más maltosa y finalmente de glucosa. Una mezcla de todo esto se encuentra en el jarabe de cereal, por ejemplo. Tanto la amilosa como la amilopectina están constituidas por unidades de glucosa que difieren en tamaño y en forma molecular. Entonces, fíjense, pues la amilosa va a ser moléculas de glucosa unidas, ¿verdad? Entonces acá 1,4, o sea que son alfa, y estas van a ser las moléculas de amilosa. Conforme sean más alto peso molecular, o sea que hayan más moléculas que estén formando el polímero, pues va a ser
menos soluble. Conforme las moléculas son más pequeñas, pues van a ser más solubles. Entonces, esta sería la amilosa. Acá se dan cuenta de que tengo la amilopectina. ¿Cuál es la diferencia de la amilopectina? Pues en la amilosa tenía cadenas lineales, en cambio la amilopectosa tengo yo cadenas ramificadas. Se dan cuenta acá, la cadena 1,6 ya me está ramificando lo que es el polímero, y eso va a causar de que la solubilidad sea menor porque van a ser moléculas más grandes, ¿ok? O sea que la amilopectina va a estar más ramificada que la amilopectina, y por eso es la diferencia en la solubilidad. Acá se dan cuenta que tienen enlace alfa 1,4 como tenía la amilopectina, pero en la amilosa, pero también la amilopectina va a tener alfa 1,6 que me va a ramificar lo que es el polímero. Vamos a ver el glicógeno. A ver, léame por favor, Jairín. Esto como se almacena carbohidratos en los animales para ser liberados por el metabolismo. Tiene una estructura muy similar a la de la amilopectina, salvo que las moléculas aparentemente son aún más ramificadas y tienen cadenas más cortas, 12 a 18 unidades de glucosa en cada una, que se encuentran en las células del hígado y músculo. Entonces nosotros en lo que es los mamíferos, nosotros almacenamos la glucosa como glicógeno. Entonces ya pueden ustedes ver según esta definición que el glicógeno va a ser muy parecido a la amilopectina, pero va a ser más ramificado. Esa es la gran diferencia. Entonces esta es la forma en la cual nosotros almacenamos glucosa cuando tengamos nosotros necesidad, ¿verdad? Acá tenemos las moléculas de glucógeno. Se dan cuenta de que están muchísimo más ramificadas. Tienen enlace 1,6, 1,4 y se dan cuenta de que todavía tienen más ramas. Entonces por eso el glucógeno va a ser insoluble. Cuando nosotros necesitamos glucosa por falta de alimentación, pues nosotros el hígado comienza a procesar ese glicógeno y comienza a producir moléculas de glucosa que nos van a servir para lo que es la energía que necesita el cuerpo, ¿verdad? Porque la mayor energía que gasta el cuerpo a nivel de mamíferos es precisamente el mantenimiento de una temperatura constante, ¿verdad? Nuestra temperatura en caso de los humanos es de 37 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, ahora esa temperatura, ¿por qué? Porque es la temperatura óptima para que nuestros procesos bioquímicos se lleven a cabo en una forma óptima, ¿verdad? Por eso es de que la temperatura es muy importante para todos los procesos que se llevan en nuestro cuerpo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Bueno, vamos a ver la celulosa. A ver, léame por favor, Jason. Polisacario que es parte fundamental de las fibras de madera y de las plantas. Por ejemplo, el algodón es celulosa casi pura, es insoluble en agua e insípida, es un carbohidrato no reductor. Sus propiedades se deben, en parte al menos, a su peso molecular extremadamente elevado. O sea que la celulosa va a tener enlaces 1,4 beta, ¿verdad? Está en ecuatorial, y van a ser cadenas muy pero muy grandes. A ver, léame Lilian, por favor. La celulosa tiene la fórmula C6H10O5N. La hidrólisis completa con ácidos produce D más glucosa como único monosacárido. La celulosa difiere del almidón en la configuración de la unión glicosídica. Mientras el almidón son uniones alfa C4, en la celulosa son uniones beta C4. Ok, entonces sabemos que las uniones alfa C4 las podemos procesar los mamíferos, a excepción de los rumiantes, y la celulosa no la podemos nosotros romper, que son enlaces beta C4. Bueno, a ver, léame por favor, Luis David.
Métodos físicos dan pesos moleculares para las celulosas, que oscilan entre 250.000 y 1.000.000 o más. Se han demostrado por análisis de rayos X y microscopía electrónica que estas largas cadenas se agrupan lado a lado, formando puentes de hidrógeno y además se retuercen entre sí como lazos, dando una gran fortaleza. Entonces, las fibras de la celulosa no solamente están unidos en forma lineal, sino también se unen con otras moléculas de la par formando puentes de hidrógeno. Entonces, por eso la celulosa sirve también como sostén de la planta, ¿verdad? No solamente como fuente de glucosa, sino también para dar fortaleza a lo que es la estructura de las células. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, María Fernanda. Los azúcares amino como la D-glucosamina tienen un grupo OH reemplazado por un NH2. La N-acetilamida derivada de la D-glucosamina es la unidad del monosacárido por medio de la cual se prepara la quitina, el cascarón duro que protege a los insectos y a los crustáceos. Otros azúcares aminos se encuentran en los antibióticos como la streptomicina y la gentamicina. Entonces aquí tengo la glucosamina. Se dan cuenta que la diferencia entre la glucosa y la glucosamina es de que en posición 2 tiene un grupo amino, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Y ese grupo se dan cuenta de que está presente en muchas moléculas de diferente tipo. En este caso tengo un antibiótico que se llama gentamicina. Se dan cuenta de que tiene la presencia de grupos NH2, ¿verdad? Ok, es un carbohidrato que tiene aminos. En este caso se dan cuenta ustedes que en el carbono CH2 el OH está sustituido por una amina primaria, ¿verdad? Esta sería la gentamicina, que es un antibiótico bastante utilizado todavía. Bueno, vamos a ver la reacción de esterificación nitrato, acetato y rayón. Esto es una práctica que hacíamos nosotros en lo que es el laboratorio, pero es muy bonita porque resulta de que cambiamos los OH por nitrato y resulta que la celulosa es sumamente inflamable. En cambio, cuando tiene OH no. Entonces se hace el famoso que vamos a ver acá, el algodón de pólvora. A ver, léame por favor, María Elisa. Algodón pólvora, que se emplea en la manufactura de pólvora sin humo. Es celulosa casi completamente nitrada, por lo que suele llamarse trinitrato de celulosa. 3 grupos nitrato por unidad de celulosa. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es la reacción del ácido de una nitración en lo que estamos haciendo, ácido nítrico, ácido sulfúrico. Vamos a sustituir todos los OH por grupos nitro. Entonces a esto se le denomina trinitrocelulosa. Entonces este material es sumamente inflamable y la celulosa pues es menos inflamable. Bueno, a ver, léame por favor, Marlon, la piroxilina. Piroxilina es un material incompletamente nitrado que contiene entre 2 y 3 grupos nitrato por unidad de glucosa. Se emplea en la manufactura de plásticos como celuloide, colodión, en películas, fotografías y lacas. Tiene la desventaja de ser inflamable, al arder da óxidos de nitrógeno muy tóxicos. Ok. Entonces se dan cuenta que al principio de lo que es el desarrollo del cine se llamaba, se hacía en donde va lo que son las fotografías en celuloide, por eso que se llama, le dicen todavía celuloide, hacen mención a eso, pero ahorita ya no se usa eso. Entonces el acetato de celulosa, a ver, léame por favor, Maya. La celulosa se convierte en triacetato en presencia de anhídrido acético, ácido acético y un poco de ácido sulfúrico. La hidrólisis parcial elimina algunos de los grupos acetato. Degrada la cadena a fragmentos más pequeños, de 200 a 300 unidades cada uno.
y genera acetato de celulosa, aproximadamente un diacetato, de enorme importancia comercial. Ok, a ver, léame por favor, Miguel Ángel. El acetato de celulosa es menos inflamable que el nitrato, por lo que ha reemplazado a este último en muchas de sus aplicaciones. En películas fotográficas de seguridad, por ejemplo. Cuando se fuerza una solución de acetato de celulosa en acetona por agujeros finos de una tubera hilandera, se evapora el disolvente, formando filamentos sólidos. Los hilos hechos de estos filamentos son el material conocido como rayón al acetato. Entonces ahí lo que estamos haciendo nosotros es precisamente un tejido, ¿verdad? Así es como esa tobera hiladera, pues lo que estamos haciendo son como hilos como hace la araña, ¿verdad? Acá tenemos la celulosa, le agregamos anhídrido acético, ácido sulfúrico, y lo que hacemos es sustituimos los OHs por lo que es acetatos, ¿verdad? Entonces el acetato resulta que es muchísimo menos inflamable y por eso ahora lo que se utilizaba, pues no crean, ni se utiliza eso, en cámaras que tenían film, era el acetato. Vamos a ver el rayón y celofán. A ver, léame por favor, Stuart. Cuando se trata de un alcohol con disulfuro de carbono e hidróxido de sodio, se obtiene un compuesto conocido como un xanato. Ok. Xantato o jantato, a veces, porque a veces la X la pronuncian como J. Bueno, entonces acá tengo lo que es el enlace del alcohol, le agrego el disulfuro y se dan cuenta de que forma el xantato, que sería el doble enlace carbono-azufre, como que fuera un carbonilo, jóvenes, solo que con azufre, y en este caso me forma la sal y me sustituye a lo que es el sodio. Luego de eso, ¿qué es lo que hago? Lo puedo hidrolizar fácilmente al agregar medio ácido, pues se me regenera el OH y me sale el disulfuro de. Bueno, a ver, léame por favor, Andrés. La celulosa sufre una reacción análoga, formando xantato de celulosa, soluble en álcali para formar una dispersión coloidal viscosa que recibe el nombre de viscosa. Al forzar viscosa a través de una tobera hilandera a un baño ácido, se regenera la celulosa en forma de filamentos finos que se pueden hilar para dar un material conocido como rayón. Entonces se dan cuenta ustedes que también este rayón puede funcionar como un tejido, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, Cintia. Si se fuerza viscosa por una ranura estrecha, se regenera la celulosa como láminas delgadas que, suavizadas con glicerol, se emplean como películas protectoras, celofán. O sea que es aquel papel que se usa mucho para regalo, ¿va, joven? Bueno, a ver, léame, Dayan, por favor. El rayón y celofán poseen cadenas más cortas que la celulosa original, lo que se debe a una degradación por el tratamiento alcalino. O sea que nosotros vamos a estar hidrolizando parte de la celulosa y por eso nos va a quedar cadenas más cortas, ¿ok? Ahí tendría lo que es la celulosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Emily, por favor, la primera. 1. Anomería y multirrotación. Fue la primera reacción que vimos, ¿verdad? Es el cambio del OH de posición axial a posición ecuatorial. A ver, léame, Jairín, la 2. 2. Formación de hidrólisis de sales y petales. Fue que vimos lo que es la ciclación de los carbohidratos y luego la formación de lo que son los disacáridos, trisacáridos y polisacáridos. A ver, léame por favor, Jason, la 3. Enlace glicosídico. Entonces el enlace glicosídico, pues se acuerdan ustedes que es el enlace entre el oxígeno del carbono anomérico con otro
con otro compuesto, ¿verdad? Donde forma un enlace acetálico o cetálico, dependiendo si es cetona o aldehído. Bueno, de ahí vimos, a ver, Lilian, Disacáridos. vimos lo que era la maltosa y celobiosa, vimos la lactosa, vimos la sacarosa, ¿ok? Bueno, a ver, por favor, léame, Luis David, la 5. Oxidación de carbohidratos con H2O de bromo, con HNO3 diluido de calor, con reactivo de Tollens, con reactivo de Benedict. Entonces, con el agua de bromo sabemos que es un agente oxidante débil, me va a dar los ácidos aldónicos, solamente me va a oxidar el aldehído. El ácido nítrico, pues van a formarse los ácidos aldáricos, se me va a oxidar el aldehído, pero también el alcohol primario del carbono final. Con el reactivo de Tollens se me van a oxidar únicamente las aldosas, porque tienen aldehído, y también igual el de Benedict y Fehling, que me va a dar un precipitado café rojizo, y el Tollens una formación de espejo de plata. A ver, léame, María Fernanda, la 6. Reducción de carbohidratos. Entonces ahí vamos a reducir el aldehído a alcohol y vamos a formar los sorbitoles, ¿verdad? Y luego, a ver, léame, María Elisa. La 7, ¿verdad? Sí. Formación de osazonas. Es cuando una aldosa reacciona al carbono 1 y carbono 2 con fenilhidracina, ¿verdad? A ver, léame, Marlo. Polisacáridos naturales. Vimos el almidón, la amilosa, la amilopectosa y el glucógeno, además de la celulosa. A ver, Mayra. 9. Reacciones de la celulosa. Ok, vimos la nitración, vimos la formación de acetato, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. Entonces, dan cuenta que en el capítulo pues hubieron cosas químicas y hubieron cosas también teóricas, ¿verdad? Entonces, pues la teórica se les va a preguntar más en las comprobaciones, y las prácticas pues sí se les puede preguntar en el final, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les puedo preguntar que me pongan la forma Howard, que me pongan la forma Fisher, ciclada, ¿verdad? Que me forman la forma CIA, que me analicen si es alfa o beta, que me puedan generar un epímero, que me puedan generar. Entonces, esas son las cosas que yo les puedo preguntar en el examen respecto a esto. Ahora, en los cortos pues les puedo preguntar toda la teoría que hemos visto. Así va a pasar igual con lípidos. Vamos a empezar con lípidos, así rapidito. Licenciado, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Qué día es el examen? Todavía no hay que... Fíjese que no estoy seguro, yo creo que es como del 21 al 25, no sé si se acuerdan ustedes, chicos, porque ahí está puesto. ¿Alguien tiene ese dato? Ahí está puesto en la... Déjenme verificar aquí. O sea, solo vamos a tener 2 semanas en noviembre y después ya pasamos a la parte de exámenes, pero creo que dejan una semana intermedia. Déjenme ver, lo voy a decir ahorita. Supuestamente había... Según la guía didáctica es el 17 de noviembre. Ok, o sea que es la semana después de que terminamos, ¿no? Así es, 17 de noviembre, estamos bien. Gracias, muy amable. Como les digo, por favor tienen que irse preparando con tiempo, ¿verdad? Entonces ahora siempre lo mismo, a jóvenes, va a haber una serie, va a haber 2 series sintéticas, va a haber algo sobre carbohidratos y va a haber algo sobre mecanismo, ¿verdad?
y alguna otra cosita, pero ya 3 preguntas ya saben de qué va a venir, ¿va, jóvenes? ¿Estamos claros? También, o sea, también la otra cosa que puede venir es lo de la separación de mezclas, ¿verdad? Ácido base. Esas serían las 3 cosas y ahí alguna otra cosita más específica. ¿Estamos? Bueno, entonces, ya casi para terminar, vamos a ver ahora los lípidos y generalidades. Vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Marlon. Objetivos: clasificar los diferentes tipos de lípidos en función de su estructura. Ok, a ver, léame, Mayra. Nombrar correctamente a los lípidos hidrolizables. Ok, a ver, Miguel Ángel. Explicar las propiedades físicas de los lípidos hidrolizables. Ok. Entonces eso sería los objetivos. A ver, léame, Stuart, por favor. Los lípidos, del griego lipos, grasa, son constituyentes de plantas y animales y se caracterizan por sus propiedades de solubilidad. Los lípidos son insolubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos no polares como el éter etílico. Entonces fíjense, pues, jóvenes, los lípidos en realidad son grupos varios, ¿verdad? Porque estos fueron separados únicamente con un disolvente, o sea que por eso los lípidos van a ser muchísimo más diversos que los otros grupos que vamos a ver. Los carbohidratos, se dan cuenta ustedes que están bastante homogéneos, serían polihidroxi, aldehídos o cetonas. Pero aquí vamos a encontrar un sinnúmero de compuestos debido a que los separamos únicamente por la solubilidad. No lo separamos por la reactividad, ¿se dan cuenta? Pero eso se hizo desde el principio y así se quedó, ¿verdad? Entonces, a ver, léame por favor, Andrés. Obsérvese que esta definición difiere de la utilizada para los carbohidratos y proteínas, en la que los lípidos se definen por una propiedad física, su solubilidad, más que por su estructura. Se dan cuenta que es una cosa anormal y por eso nos va a salir un montón de grupos en esto. A ver, léame, Cintia, por favor. Son ejemplos las grasas, los aceites, las ceras, varias vitaminas y hormonas y la mayor parte de los componentes no proteínicos de las membranas celulares. Ok. Entonces vamos a encontrar ahí una cantidad que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, a ver, léame por favor, Dayan. De hecho, los lípidos varían mucho en su estructura y en los grupos funcionales que presentan, y por lo mismo, para facilitar su estudio, se han dividido en 2 grandes grupos: lípidos complejos y lípidos simples. Ok. Bueno, entonces acá, debido a la diversidad de compuestos, pues la diferenciación es completamente aparte de todo lo que hemos visto anteriormente. A ver, léame por favor, Dulce, a ver cómo está su micrófono. Los lípidos complejos son aquellos que se hidrolizan, hidrolizables o saponificables con facilidad para formar constituyentes más simples, y la mayor parte de los constituyentes ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, los llamados ácidos grasos. Los 2 grupos principales de ésteres de ácidos grasos con las ceras, y los glicéridos, fosfoglicéridos y glucoglicéridos, que incluyen las grasas y los aceites. Entonces se da cuenta que los líquidos complejos son los que están formando enlaces ésteres, ¿verdad? Ahí sería como el fundamento de estos. Y ahora vamos a ver que por eso también hasta es raro esta clasificación, porque resulta que los simples van a ser más complejos en su estructura, pero bueno, así fue como fue clasificado. A ver, léame, Emily. Los lípidos simples son aquellos que no se hidrolizan, no hidrolizables o no saponificables con facilidad mediante ácidos o bases acuosas. Dentro de estas categorías se incluyen los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Ok, entonces vamos a ver
que todo lo que no se hidroliza pues se clasifica como lípidos simples. Bueno, entonces sigamos pues chicos, ya casi terminando. Entonces acá tenemos esta división. Miren, los lípidos se dividen en lípidos saponificables o hidrolizables, que se llaman complejos, y se pueden dividir en hololípidos y en heterolípidos. Los hololípidos serían acilglicéridos o glicéridos y séridos, ¿verdad? De ahí tenemos los heterolípidos, que serían los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos se dividen en glicerofosfolípidos y esfingofosfolípidos. Y los glucolípidos se dividen en gliceroglucolípidos y esfingoglucolípidos. Ahora, los no saponificables o hidrolizables se dividen en esteroides, terpenos y prostaglandinas. Vamos a ver los primeros. Los lípidos hidrolizables, saponificables o complejos se llaman hololípidos. ¿Cuáles son la primera división? Son los acilglicéridos o glicéridos. Bueno, ¿cuáles son esos? Fíjense pues, el glicerol está unido a un ácido graso, a otro ácido graso y a otro ácido graso. O sea que los glicéridos va a ser la glicerina unido a 3 ácidos grasos. Como ustedes saben que la glicerina tiene 3 OH. O el enlace que va a tener entre el ácido graso y el glicerol va a ser un enlace éster. O sea que ahí me va a formar ésteres. Acá tengo esto, acá tengo la glicerina, que sería esto que tengo, 1, 2, 3, y está formando enlaces ésteres con diferentes ácidos grasos, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, tengo el ácido graso de 18. Se dan cuenta que 18,0, ¿qué significa? Que no tiene ninguna insaturación, o sea que es saturado. De ahí tengo el 2-linoleol, que sería 18,2, 18 carbonos y 2 insaturaciones. Y tengo el 3-palmitiol glicerol, que tiene 16 carbonos y ninguna insaturación. O sea que tengo 2 ácidos carboxílicos saturados y un ácido carboxílico insaturado. Entonces se dan cuenta que acá en este caso tengo un glicerol con 3 diferentes ácidos carboxílicos. ¿Alguna duda, chicos? Una cosa importante, miren, los que tienen alquenos, miren que el ácido está doblado, miren, ¿sí o no? Eso que esté doblado pues ya causa diferencia en las propiedades físicas, ¿verdad? Porque las que son rectas pues van a tener mayor superficie de contacto, por lo cual van a tener propiedades físicas más altas que cuando están dobladas. Y ahí es donde varía sus propiedades. Entonces, el acilglicerol, triglicéridos, son apolares, insolubles en agua, menos densos que el agua y forma de reserva energética más abundante. O sea que van a ver ustedes cuando miren lo que son los diferentes procesos biometabólicos, uno de los grupos que da más energía son precisamente estos compuestos, los lípidos. ¿Dónde se encuentran? En tejido adiposo, porque son insolubles en agua, semilla de plantas. Y acá tenemos, miren, cómo se van formando lo que son los ácidos. Entonces acá tengo la glicerina, que sería el original con 3 OH. Luego reacciona con 3 ácidos grasos que pueden ser iguales o diferentes. En este caso son diferentes. Se forma la esterificación, que sería una reacción de derivados de ácido, y se me forma el triacilglicérido, ¿verdad? Entonces acá una cosa importante es de que cuando ustedes hacen o dicen de lo que es el omega, los ácidos grasos omega,
quiere decir las insaturaciones. En este caso tiene 3, sería 9, 12, 15. Bueno, ahí la vamos a dejar, chicos, porque tengo tengo que hacer examen corto a los biomédicos. Entonces, que tengan un buen inicio de semana, un abrazo, nos vemos el próximo jueves, ahí se acuerdan que hay examen corto, y que estén muy bien, chicos, que Dios los bendiga. Feliz día, Liz. Nos vemos, chicos, se cuidan, que les vaya bien.